Imagínate vivir en un lugar donde cada día es una lucha por la supervivencia, donde el sonido de las explosiones y los disparos es parte de la rutina y donde el miedo y la incertidumbre son sentimientos constantes. Siria, un país que alguna vez fue un centro de cultura, historia y belleza arquitectónica, hoy es sinónimo de guerra, destrucción y desesperanza. Durante más de una década, este territorio ha sido testigo de una de las crisis más devastadoras del siglo XXI, dejando a millones de personas atrapadas en un infierno del que parece no haber salida. Pero, ¿qué hace que Siria sea considerado uno de los países más peligrosos del mundo? ¿Cómo llegó a este punto de caos y sufrimiento? En este video, exploraremos las 8 razones principales que han convertido a Siria en una de las naciones más inseguras del planeta. Desde la guerra civil interminable hasta la presencia de grupos terroristas, la intervención de potencias extranjeras y el colapso total de su economía e infraestructura, cada factor ha contribuido a una crisis sin precedentes. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Siria no solo te impactará, sino que te hará reflexionar sobre la realidad que millones de personas enfrentan cada día. Prepárate para conocer los detalles más impactantes de este conflicto y entender por qué la situación en Siria sigue siendo una de las más alarmantes del mundo. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. 1. Guerra civil prolongada. Desde el año 2011, Siria ha estado sumida en una guerra civil que ha dejado un saldo de cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Lo que comenzó como una serie de protestas pacíficas contra el gobierno de Bashar al-Assad, rápidamente escaló a un conflicto armado entre el régimen y diversos grupos rebeldes. Con el paso del tiempo, el conflicto se ha fragmentado, involucrando múltiples facciones, cada una con sus propios intereses y apoyos extranjeros. La falta de un acuerdo de paz sostenible ha convertido a Siria en un campo de batalla constante, donde los enfrentamientos armados y los bombardeos siguen siendo una amenaza diaria para la población civil. 2. Presencia de grupos terroristas. A lo largo del conflicto, Siria se ha convertido en un refugio para algunos de los grupos terroristas más peligrosos del mundo, incluyendo el Estado Islámico, ISIS, y Al-Qaeda. Aunque el poder de ISIS ha disminuido en los últimos años, el grupo sigue operando en células dispersas, organizando ataques esporádicos y sembrando el terror en diversas regiones del país. Además, otras milicias extremistas han aprovechado el vacío de poder para expandir su influencia. Estas organizaciones no solo atacan a las fuerzas gubernamentales y a los rebeldes, sino que también perpetran atentados contra la población civil, lo que hace que la seguridad en Siria sea prácticamente inexistente. 3. Intervención de potencias extranjeras. El conflicto en Siria ha atraído la intervención de varias potencias extranjeras con intereses geopolíticos en la región. Rusia, Irán y el grupo Hezbollah han apoyado al gobierno de Assad, mientras que Estados Unidos, Turquía y algunas naciones del Golfo han respaldado a diferentes facciones rebeldes. Esta multiplicidad de actores ha convertido a Siria en un campo de batalla de intereses internacionales, prolongando la guerra y dificultando cualquier solución pacífica. Los constantes ataques aéreos, bombardeos y enfrentamientos entre fuerzas extranjeras han convertido al país en una zona de guerra permanente, donde la población civil queda atrapada en el fuego cruzado. 4. Crisis humanitaria y desplazamiento masivo. La guerra en Siria ha provocado una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI. Se estima que más de 13 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, con millones de refugiados huyendo hacia países vecinos como Turquía, Líbano y Jordania. Dentro del país, las condiciones de vida son extremadamente precarias, con escasez de alimentos, agua potable y atención médica. Muchas ciudades han sido completamente destruidas por los bombardeos, dejando a la población sin acceso a vivienda ni servicios básicos. La falta de ayuda humanitaria y las restricciones impuestas por las facciones en guerra han agravado aún más la situación, condenando a millones de personas a vivir en la miseria y el sufrimiento. 5. Violaciones a los derechos humanos. A lo largo del conflicto, múltiples organizaciones internacionales han documentado graves violaciones a los derechos humanos en Siria. Tanto el gobierno como los grupos rebeldes han sido acusados de cometer crímenes de guerra, incluyendo ejecuciones sumarias, torturas y ataques indiscriminados contra civiles. Uno de los aspectos más alarmantes ha sido el uso de armas químicas en varias ocasiones, lo que ha causado la muerte de cientos de personas, incluidos niños. Además, la represión brutal contra la disidencia política y el encarcelamiento de miles de opositores han convertido a Siria en un país donde la libertad y la seguridad son prácticamente inexistentes. 6. Colapso económico y falta de recursos. La guerra ha devastado la economía siria,
dejando a la mayoría de la población en una situación de pobreza extrema. La inflación ha alcanzado niveles descontrolados, haciendo que los productos básicos sean inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. La falta de empleo, combinada con la destrucción de infraestructuras clave, ha paralizado la actividad económica del país. Además, las sanciones internacionales impuestas contra el régimen de Assad han agravado aún más la crisis, limitando la capacidad del gobierno para importar bienes esenciales y reconstruir el país. La escasez de medicinas y alimentos ha generado una crisis sanitaria sin precedentes, donde millones de personas luchan por sobrevivir día a día. 7. Infraestructura destruida. Después de más de una década de conflicto, la infraestructura de Siria está en ruinas. Ciudades enteras han sido reducidas a escombros debido a los constantes bombardeos y enfrentamientos armados. La destrucción de hospitales, escuelas, carreteras y redes eléctricas ha hecho que las condiciones de vida sean extremadamente difíciles. En muchas áreas, la falta de electricidad y agua potable es un problema crónico, lo que obliga a la población a depender de fuentes contaminadas y sistemas de energía improvisados. La reconstrucción del país requerirá miles de millones de dólares y décadas de trabajo, algo que en la actualidad parece casi imposible debido a la inestabilidad política y la falta de recursos. 8. Inseguridad y crimen organizado. Además de la guerra y el terrorismo, Siria enfrenta un aumento alarmante del crimen organizado. Bandas armadas han tomado el control de varias regiones, dedicándose al tráfico de drogas, armas y personas. El secuestro y la extorsión se han convertido en prácticas comunes, afectando tanto a ciudadanos como a trabajadores humanitarios y periodistas. En muchas áreas, la ausencia de un gobierno funcional ha permitido que estos grupos operen con total impunidad, imponiendo sus propias reglas y sometiendo a la población a un estado de terror constante. La falta de un sistema judicial efectivo y la corrupción han agravado aún más el problema, haciendo que la seguridad en Siria sea prácticamente inexistente. Siria es un recordatorio desgarrador de lo frágil que puede ser la paz y lo devastador que es el conflicto. Detrás de cada estadística, hay historias de familias separadas, niños que han crecido sin conocer otra realidad que la guerra, y comunidades enteras que han sido reducidas a cenizas. Es fácil ver las noticias y sentir que esto es un problema ajeno, pero la verdad es que el sufrimiento humano no tiene fronteras. Mientras el mundo avanza, millones de sirios siguen atrapados en una pesadilla sin final aparente. Tal vez no podamos cambiar el destino de una nación entera, pero podemos elegir la empatía, la solidaridad y el compromiso de no olvidar. Porque solo cuando recordamos, podemos aspirar a un futuro donde historias como esta no se repitan nunca más. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido interesante. Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿conoces algún dato curioso sobre este país? Nos encantaría leerte.